andar. Se están grabando muy bien. Pues bienvenidos. Estamos en la cuarta semana del Omer. Hoy precisamente es el día 28 del Omer, que termina la semana cuarta, que es la semana de Netzach. Y en términos muy generales, Netzach se traduce al español como victoria y como eternidad. Entonces, realmente son términos gloriosos y maravillosos que cuestan mucho trabajo saber qué significan y qué significan en nuestras cualidades. Porque lo que estamos diciendo es que el Omer es un momento donde vamos a refinar ciertas cualidades humanas, cualidades emocionales, y como que victoria y eternidad suenan como algo ideal, pero no suena como algo arraigado a nuestras emociones. Por lo tanto, les tengo que decir que es mucho más difícil entender esta cualidad que las 3 semanas pasadas. Quiere decir, Netzach, Hod y Yesod, que es la triada que vamos a tratar a partir de hoy, la clase que entra y la siguiente clase, tienen una dificultad natural y les voy a explicar por qué. Les voy a pasar un esquema y a partir de que pase este esquema, ustedes van a entender ciertas cosas que me parece que son muy, muy importantes. Un segundito. Básicamente, para que ubiquemos en el árbol de la vida, estamos ahorita, esta es la tabla del Omer. Quiero que pongan atención al concepto de que esta es la primera semana que se trabajó Din, Geset, la segunda semana Din, Tiferet, y ahora estamos trabajando la semana de Netzach. Y la semana de Netzach es la cuarta semana del Omer. Y estamos hoy acá, en el último día de la cuenta de la cuarta semana. Pero, desde el punto de vista del árbol de la vida, hemos dicho que el árbol de la vida es una estructura que nos permite meter mucha información dentro de ella. Y parte de la información es que hemos dicho que hemos trabajado en el Omer 7 cualidades, que es Geset, Din, Tiferet. Y esta semana estamos trabajando Netzach y la siguiente semana es Hod. Hay algo muy interesante que quiero que entiendan. Esta es primera triada llamada Geset, Din, Tiferet. Son midot que es mucho más fácil comprenderlas porque son midot o características emocionales puras y unilaterales. ¿Por qué me le llamo puras y unilaterales? Porque todo mundo en sí tiene muy claro qué quiere dar, cómo lo quiere dar, qué quiere recibir, cómo lo quiere recibir, y por el otro lado el término de cómo integrar el dar y el recibir. Quiere decir, la triada superior del árbol de la vida, del Omer, trata sobre emociones, pero únicamente tú con respecto a cómo tú vas a trabajarlas, en un sentido unilateral, nada más desde tu punto de vista. Pero en cambio, en la siguiente triada, esta triada que estamos viendo acá, esta triada comienza con Netzach, que dijimos que es victoria y eternidad, Hod, que es gloria y empatía, y Yesod, que es la fundación. Y obviamente ya nada más hablando de los términos, es mucho más difícil entender estas, y por lo tanto esta triada que vamos a empezar a trabajar a partir de esta clase de manera consciente, se llama triada pragmática de las midot. Y me refiero a que es pragmática porque es cómo nosotros la vamos a aplicar, cómo nosotros vamos a hacerlo no en forma unilateral, no como cómo voy a dar, cómo voy a recibir, cómo voy a integrar, sino cómo voy a trabajarlo desde el punto de vista mío y tomando en cuenta al otro, tomando en cuenta al recipiente. Y por lo tanto es un two-way direction. La primera triada es one-way direction, una forma unilateral de actuar, pero en cambio esto es lo mismo de arriba, pero tomando en cuenta no nada más mi persona, no nada más mi deseo, no nada más cómo yo quiero hacerlo, sino tomando en cuenta al recipiente. Es bilateral. Son relaciones bilaterales las que se van a trabajar acá.
Y lo que quiero explicarles, que también es difícil de entender, pero después de esta clase les va a quedar muy claro, es que Gesed y Din son la mano derecha y son la mano izquierda. Desde un punto de vista orgánico y funcional, una persona puede funcionar con una sola mano. Por ejemplo, yo escribo con una mano. Puedes tocar piano con una sola mano. Puedes expresarte con una sola mano. En cambio, Netzach y Hod son las piernas de la persona. Y cuando la persona ve que para qué sirven las piernas sirven para dos cosas. Una para sostenerte y la otra es para caminar. Y no te puedes sostener en una sola pierna y no te puedes caminar con una sola pierna. Quiere decir que están completamente vinculadas y son una junto con la otra. No podemos nada más hablar de una, porque una persona con una sola pierna no se puede desplazar y una persona con una sola pierna no tiene estabilidad para sostenerse. Por lo tanto, en el caso de esta nueva triada, siempre vamos a hablar de Netzach y de Hod al unísono, simultáneamente. Son un vínculo y son importantes. Y curiosamente, ahorita lo van a entender, hemos dicho que cada sefirá está conectada con un arquetipo humano. El arquetipo de Gesed es Abraham, el arquetipo de Din es Yitzhak, el arquetipo que estudiamos la semana pasada de Tiferet et Yaakov, que es Israel. Pero en el caso de Netzach y de Hod, los arquetipos son Moshe Rabbeinu, es Netzach, y Aarón HaKohen es Hod. Y siempre estuvieron juntos trabajando de la mano. Quiere decir, no te puedes imaginar que Moshe hubiera logrado lo que logró sin la presencia de Aarón. Y nada hubiera logrado Aarón sin la presencia de Moshe. Aparentemente son un vínculo que los unifica y que juntos utilizan la energía de manera que se balancea y que estas fuerzas se van a bajar a la realidad. Por lo tanto, es muy importante que una vez más vean este diagrama para que entiendan que en el eje derecho del árbol de la vida tenemos Jochma, tenemos Gesed y tenemos Netzach. Pocas palabras, es la misma energía, pero cómo va bajando de manera mitigada y previamente recombinada con las demás sefirot. Por lo tanto, hay algo acá que es muy importante que entendamos y cuando lo vamos a entender, vamos a poder entender mucho mejor a estos personajes. Tenemos acá Gesed y acá tenemos Netzach. Pero nosotros a la hora de ver cómo fue Moshe y cómo fue Aarón, sucede algo paradójico. Y paradójico es que entendemos al revés las cosas. Esta triada va a ser en un sentido muy paradójico el entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos a Moshe como alguien estricto, como alguien que nos vino a traer la Torá, alguien que nos trajo el yugo de la ley arriba de nuestro cuello, porque es la verdad, y por lo tanto lo vemos como una figura muy estricta y dura, y en vida Moshe no fue tan querido como imaginamos. Hoy en día vemos a Moshe Rabbeinu, dio su vida por nosotros, pero en vida Moshe Rabbeinu no fue tan querido. Y en cambio, Aarón, que está del lado de Hod, que está del lado de Din, que supuestamente es más Din que el hermano, Aarón era un amor que todo el mundo quería, que todo el mundo amaba. Aarón todo el tiempo estaba tratando de hacer paz entre el pueblo de Israel y que sepan que Aarón fue mucho más querido en vida que Moshe. Y el hecho es que cuando Aarón muere, el pueblo de verdad le da una depresión mayor y traen un luto de 30 días que no pueden sobreponerse a la falta de Aarón. Y en cambio, Moshe Rabbeinu no fue tan querido en vida como Aarón. Entonces, lo que estoy explicándoles ahorita es que la dificultad para entender Netzach y Hod es que están cruzados y están paradójicos. Y les voy a explicar ahorita por qué es esto. Nosotros vemos a Moshe debajo de Gesed y Netzach está abajo de Gesed. Pero estamos diciendo que esta triada no nada más toma en cuenta al que da, sino es el que da
tomando en cuenta al recipiente y las necesidades del recipiente en una relación recíproca. Entonces les voy a dar un ejemplo para que lo podamos entender y también vamos a entender mucho la personalidad de Moshe. Un papá quiere darle a sus hijos. Un papá lo que quiere es amarlos, darles, verlos bien, verlos responsables, verlos sanos, verlos independientes. Maravilloso. Entonces acá el papá quiere darles todo. Pero de pronto cuando te das cuenta de la edad de tu hijo, de las necesidades de tu hijo, de la personalidad de tu hijo, quizás la forma de darle no es incondicional, como sería Gesed, porque el Gesed es una fuerza incondicional. Yo te ayudo, yo te apoyo, yo te amo, yo te mantengo. Un papá que quiere ayudar a sus hijos, muchas veces, el medio para amarlo es meterle el otro lado. Es decir, si te amo, te voy a exigir que te despiertes y le tocas, despiértate, párate, reza, ponte a estudiar, haz esto, haz el otro. Entonces, se ve como que somos estrictos y como que somos muy mandones y somos muy de aplicar la ley, pero la realidad es que lo que estamos aplicando es amor. Y para aplicar amor es muchas veces usar la fuerza opuesta al amor, porque es la forma de hacer llegar el amor a la persona y la forma de exigirle es una forma de decirle te amo. No fumes, no fumes es un límite, pero no fumes es porque te amo y quiero verte sano. Y por lo tanto, al decirte no fumes y agarrar tus cigarros y aplastarlos y tirarlos en el bote, a lo mejor nos vemos como ogros o nos vemos como gente dura, pero finalmente nuestro verdadero deseo es amar. Y por lo tanto, las figuras que están por debajo de la tríada primera del árbol de la vida están cruzadas, porque vamos a ver un efecto paradójico, que para poder lograr amor, Moshe tuvo que darles estructura, exigirles y todo. Y toda su intención era darles amor, sacarlos de la tierra de Egipto, liberarlos, volverlos mensch, volver un pueblo con una misión, pero la forma de hacerlo fue aparentemente por el lado duro, no por el lado suave. Si entendemos esto, entonces podemos entender con más posibilidad qué es la midá de Netzach. La palabra Netzach, la tengo acá abajo. Ah, no, la tengo arriba. La palabra Netzach, dijimos que es victoria y eternidad. Entonces, en términos muy generales, como la midá que quiero explicarles cómo se trabaja a nivel psicológico, a nivel humano, es que muchas personas, y la mayoría de personas, nos inspiramos en algo. Algo que amas te inspira. Por ejemplo, el amor mismo. Cuando conoces a una persona que te gusta, te late, te atrae, te llenas de una energía maravillosa, una energía de quiero hablarle, quiero ver cómo está, estás pensando en él todo el día. Eso es la forma original de cómo uno percibe el amor y percibe esa energía explosiva a través de Gesed. Pero el tiempo hace, y el tiempo es un factor muy importante para esta clase, el tiempo hace que todo lo que empieza con mucho amor y con mucha expresión y con mucha pasión, con el paso del tiempo, estas cosas se enfrían. Y esta es una ley de nuestro mundo físico. Es la segunda ley de Newton, llamada la segunda ley de entropía. Por ejemplo, yo tengo un vaso con agua caliente. ¿Qué le va a pasar al agua? Se va a enfriar. Si yo aviento una pelota, la pelota va muy rápido, eventualmente se va a parar. Quiere decir, el tiempo en el mundo y en la dimensión en la que vivimos actúa de tal manera que algo que está muy fuerte y muy intenso, la tendencia es a enfriarse. Y por eso nunca es lo mismo el amor al principio que el amor después. No quiere decir que es menos o que es inferior,
simplemente la pasión con la que empieza uno un proyecto. Empieza uno a estudiar un instrumento nuevo y dice, ay, me encanta y no puedo dejar de practicar y me encanta y estás esperando cada minuto el momento para agarrar el piano. O estás en un negocio nuevo y estás obsesionado con un negocio, o estás obsesionado con un celular nuevo y estás cada minuto viendo qué funciones tiene. Cuando estrenamos ropa, lo mismo. Te dan una ropa nueva, wow, me urge ponérmela, nada más quiero hoy salir para ponérmela. Y después pasa un poco de días o meses y ya no tenemos la misma emoción que tuvimos al principio. Y esto es algo normal, esto es algo normal, pero el problema es que dentro del proceso y el tiempo que van sucediendo en las cosas, la realidad es que la gente pierde interés, pierde emoción, pierde la dedicación y esta fuerza es la que hace que mucha gente se propone cosas y las abandona. Y esto es algo que tiene que ver mucho con todos nosotros, porque la persona se puede proponer desde ponerse a dieta y verse bien y cuidarse bien, y de repente empiezas con muchas ganas y cuarto día o 2 semanas se te baja la emoción. La persona se propone hacer una carrera, de repente ya está a punto de graduarse, antiguamente le pedían la tesis, sí, ya voy a hacer la tesis, y de repente encuentras a miles de personas que abandonaron una carrera porque no tuvieron la dedicación para hacer la tesis o para terminar una carrera, una maestría, o empezaron con un idioma y abandonaron el aprendizaje del idioma. Bueno, esto es una realidad para todos, se aplica a todos. Y básicamente a todos nos pasa que comenzamos algo y finalmente la tendencia es abandonarlo. Y aún peor en las cosas espirituales. La persona dice, ahora sí, me voy a poner a rezar, me voy a hacer el buen hábito de rezar todos los días, y empiezas, lo abandonas. La persona quiere meditar, medita un día, ay, sentí padrísimo, en un segundo día, el tercer día, cuarto día dices, ya, la verdad, no tengo la cabeza, no tengo el peace of mind, lo abandonas. Ok. Estos ejemplos es para entender que Netzach es la fuerza que debemos de tener, la fuerza a la cual nos tenemos que apegar para continuar un ideal o un proyecto y sobreponerse a todos los obstáculos que podamos encontrar a través del tiempo. Y eso es precisamente lo que es victoria, porque si la persona se energiza y se disciplina y ama tanto lo que va a hacer, que todos los días, pese a que haya circunstancias, dice, pese a todo, me voy a parar, me duela la cabeza, no me duela la cabeza, haya dormido, no haya dormido, voy a hacerlo bien, le voy a echar ganas. Esa amidad se llama Netzach. Hay algo muy interesante. La palabra Netzach es una palabra que viene insinuada en los Teilim con la palabra Lamenatzeach. Y la palabra Lamenatzeach, cuando leemos Teilim, que decimos Lamenatzeach mismor le David, Lamenatzeach esto. Lamenatzeach significa al conductor, al director. Entonces, en la midá de Netzach es la midá de una persona que tiene una finalidad y conduce su vida a esa finalidad. Y aquí voy a decir algo que muchos van a decir, ay, qué exagerada, pero créanme que cuando entendamos esto, vamos a entender muchas cosas. Hay muchas cosas por las cuales uno debe de vivir, por disfrutar, por conocer, por los hijos, por sus proyectos, pero también hay muchas cosas por las cuales una persona podría morir. Y aunque suene como muy drástico el contraste, hay mucho por qué vivir, hay mucho por qué morir. Cuando hablamos de Netzach, es enfocarnos no en cualquier cosa que queremos hacer y lograr, aunque la fuerza sí se llama Netzach, sino es de verdad encontrar qué es aquello
por lo cual tú darías tu vida y darías todo y harías todo tu esfuerzo y tendrías todos los días la energía para lograrlo. Y por eso se llama al conductor, porque un buen conductor es alguien, primero que todo, les voy a citar una frase de una maestra, amiga, alumna que se llama Rebe Mareina, que dice, un buen director, y piensen en una orquesta, es aquel que sabe darle la espalda al público. Y esto es que no se corrompe, que no está preocupado qué dicen o qué no dicen. Él está viendo su proyecto y su proyecto se convierte en el motor de su vida. Esta midá de victoria, de Netzach, a la vez nos va a conectar algo muy interesante, que es a la eternidad. Y obviamente la única forma de entender la eternidad es pensar que lo único que es eterno es Akadosh Baruj Hu, es Dios. Entonces hay un dicho muy importante en la Torá, que está en Sefer Shmuel, que ahorita vamos a hablar y vamos a entender cosas mucho más profundas de Netzach, que dice, Netzach Yisrael lo yishaker. El Netzach, la eternidad de Israel, no está en juego. Y esto se refiere a algo muy importante. Si dijimos que Netzach es Moshe, ¿y qué es la vida de Moshe? ¿Qué fue la función principal de Moshe? Conducir a la nación, ¿a qué? Fuera de Mitzrayim, fuera de las limitantes, porque Mitzrayim son nuestras limitantes. Nos condujo a Sinai y nos trajo la Torá a la humanidad, particularmente al pueblo de Israel. Y lo que nos hace a nosotros un pueblo eterno, un pueblo que se sobrepuso a los egipcios, a los persas, a los babilonios, a los griegos, a los romanos, a todo, al coronavirus, a todo, es que nosotros tenemos un instrumento para volvernos eternos. Y ese instrumento se llama la Torah. Por lo tanto, Moshe fue el conductor para que nosotros nos conectáramos con lo único que es eterno, que es Akadosh Baruj Hu. No quiere decir que la única forma de conectarte con Dios es a través de la Torá, pero la Torá es una estructura y es un instrumento para que una persona se conecte y se conecte bien y se conecte duraderamente y se conecte eternamente. Por lo tanto, cuando vemos cuál es el secreto del pueblo de Israel que ha sobrevivido las diásporas, los exilios, los exterminios, las expulsiones, no nos engañemos pensando que hay otro motivo. Ay, no, es que somos un pueblo nos ayudamos unos a los otros. Sí, pues sí, nos ayudamos, pero nos ayudamos porque es una de las mitzvot de la Torá, ayudar a tu prójimo. Es que somos un pueblo que salimos adelante, que somos un pueblo educado, que somos un pueblo... Sí, pero todo eso es parte de lo que es nuestra Torá. Por lo tanto, lo que quiero que entiendan es que la fuerza de Netzach es la fuerza de conducir tu Yetzer Hará, tu impulso que te dice, no, ya no reces, no, ya no acabes, no, ya no hagas dieta. Todas esas fuerzas que son las que impiden tener éxito y tener la victoria, se llaman Yetzer Hará. Y el ser humano está siempre con su Yetzer Hará prendido. Porque el Yetzer Hará, cuando Dios lo creó, dijo Tov Meod, qué bueno que lo creé. Y dije, ¿por qué? ¿Dios acaso es sádico? ¿Dios es un ser que nos puso una trampa? No, nos puso en un mundo que tenemos la capacidad, los seres humanos, de caer por el Yetzer Hará o de sobreponernos a nuestro Yetzer Hará. El Yetzer Hará es conocido como el gran entrenador para que tú logres sobreponerte y que logres llevar tu potencial al máximo. En muchos textos modernos lo llaman al Yetzer Hará el entrenador. ¿Por qué el entrenador? Porque una persona hace 15 minutos de ejercicio y siempre está igual. De repente viene un entrenador y le dice, ahora haz esto, ahora haz el otro, ahora haz más fuerza, ahora exígete más, ahora esto. Entonces, cuando tienes el entrenador, de repente te volteas y estás fitted, estás en un estado de
de condición física maravilloso, y se lo debes a que tuviste un entrenador que te estuvo exigiendo y te estuvo poniendo el pie y te estuvo poniendo fuerza y en el orden que tú vayas venciendo esa fuerza, cada vez te vuelves más fuerte. Por lo tanto, quiero explicarles desde muchos puntos de vista qué es Moshe, y antes de pasar a eso, les quiero enseñar una gematria muy interesante para que entiendan esta relación que tiene Gesed con Netzach, no nada más porque están alineados, sino porque es la misma fuerza, pero aplicada de otra manera. Si ustedes ven en la pantalla, van a ver la palabra Gesed escrita acá, y la letra Het es 8, la letra Samach es 60 y la letra Dalet es 4. En un total, la palabra Gesed tiene la gematria de 72. Para la gente que estamos estudiando ya mucho tiempo, sabemos que el número 72 es un número muy importante porque en Sefer Shemot hay un pasuk de la Torá que el Gaón de Vilna y también el Ramjal se dieron cuenta que se podía combinar las letras y encontrar los 72 nombres con los que Dios se da a conocer a la humanidad. Aunque Dios es Ejad, Ushemo Ejad, nosotros que somos fragmentos, vemos a Hashem a través de 72 diferentes ángulos. Y lo que quiero explicar es que en el primer día de la creación, porque volvemos a la figura primera de nuestro árbol de la vida, cuando nosotros vemos el día de Gesed y el primer día de la creación, Dios creó luz, creó energía. Quiere decir, lo que Dios creó el primer día es toda la materia prima para todo lo que va a ser su diferenciación a través de los demás días. Entonces, en el primer día, Dios, su creación, la luz, están contenidas en todo su potencial. Está Dios en 72 nombres, está la luz, que es la materia prima de toda la creación. Pero vean qué interesante, cuando bajamos al cuarto día, la luz se convirtió en algo pragmático. Pragmático es cómo esa luz me afecta a mí. ¿Y qué crea Hashem el cuarto día? Increíblemente, las luminarias, el sol, la luna y las estrellas. Quiere decir que algo que era un concepto único, de pronto ese concepto único se vuelve algo práctico y pragmático. Entonces, volvemos a la gematria, que es muy interesante para entender qué tan relacionado está Gesed con Netzach. Por lo tanto, dijimos, Gesed tiene gematria de 72, ya lo explicamos. La palabra Netzach es Nun Tzadik Het. Nun Tzadik Het tiene la gematria de 148. Pero ahora les voy a explicar otra forma de hacer gematria, porque las gematrias hay por lo menos 25 tipos de gematrias y todas ellas juegan para descifrar cosas, porque la Torá es un libro para descifrar. Quiere decir, es un libro de historia a nivel Pshat, pero a nivel de Sod, nosotros cada palabra, cada punto, cada corona y cada símbolo podemos hacer una alajá de eso. El que hizo eso fue Rabbi Akiva. Rabbi Akiva se dedicó a hacer alajot de letras de la Torá, para que entiendan el nivel de lo que fue Rabbi Akiva, que ahorita vamos a hablar un poco de él. Entonces, cuando vemos la palabra Gesed, pero la vemos extendida, y vemos Het, 8, Het Samach, 68, Het Samach Dalet, 72, 8 más 72 más 68 es lo mismo que 148. Quiere decir que Gesed y Netzach es lo mismo, solo que uno es en bruto y el otro es aplicado. Uno es luz y el otro es sol. Uno es la luz eléctrica y el otro es una lámpara. ¿Lo entendemos? Ok. Si entendemos esto, ahorita vamos a pasar a algo todavía más interesante. Porque esta semana vamos a hablar de Moshe Rabbeinu. Y hay algo muy importante que se relaciona a las cosas que estamos viviendo un periodo llamado cuarentena. Y este tema de la cuarentena aparece por primera vez en la historia
de la humanidad en la Torá. Y apareció hace 2 semanas en la parashá que hablaba de Tatzria Metzorá, y decía que una persona que tenía ciertas cosas o que pasaba por ciertos procesos, algunos biológicos o algunos no biológicos, se tenía que separar 40 días y después de los 40 días, por medio de diferentes cosas, se podía reincorporar a la vida normal. El ejemplo más normal que les puedo dar es, por ejemplo, la cuarentena que tiene una mujer después de dar a luz. Cuando una mujer tiene un bebé, si el bebé es hombre, tiene que contar 40 días después de que dejó de sangrar y después de esos 40 días, la señora va a la mikve y la mikve la purifica, la pone en un estatus que ya puede volver a tener vida íntima con su marido. Esa es una cuarentena. En el caso cuando tiene una mujer, se duplica a 80 días y en algún momento se los voy a explicar por qué se duplica. Y se duplica no por algo malo, sino al revés. Porque como tiene el doble de potencial, porque una mujer que tiene a su vez una mujer, tiene el doble de potencial de dar vida y por lo tanto tiene el doble de potencial de impurificarse y por lo tanto tiene que esperar el doble para purificarse. Pero el punto que quiero explicar es que el término cuarentena denota el número 40 y el número 40 siempre va a significar lo mismo en la Torá. Es el proceso mediante el cual una persona, un pueblo o alguien va a pasar por una transformación. 40 días fue el diluvio, 40 días, 40 noches. 40 años estuvieron en el desierto. 40 días subió Moshe para recibir la Torá. Ahora, la palabra Netzach, tal cual como la conocemos y la vemos escrita acá, aparece en la Torá exactamente, en la Torá y en el Naj, en el Tanaj completo, 40 veces. Por lo tanto, hay una relación íntima entre Netzach, 40, transformación y Moshe Rabbeinu. ¿Por qué Moshe Rabbeinu? Se los voy a explicar. Moshe Rabbeinu vivió 120 años. Es más, cuando decíamos a alguien que viva 120 años, el estándar es Moshe Rabbeinu. Luego vamos a explicar que la verdad es que Moshe Rabbeinu no muere. Y ahorita vamos a explicar eso porque es parte integral de entender qué es Netzach. Porque si hay algo eterno, entonces no mueres. Por eso no sabemos dónde está la tumba de Moshe, pero ahorita vamos a explicar eso. La vida de Moshe se divide en 3 etapas. Y cada etapa son 40 años. Tiene una etapa de 40 años, una segunda etapa de 40 años y una tercera etapa de 40 años. Lo que les quiero explicar es que la letra Mem es la letra que tiene el valor numérico de 40. Y también la letra Mem tiene que ver con Maim. Si ustedes se dan cuenta, la vida de Moshe tiene una implicación muy, muy importante del agua, porque la palabra Moshe no es el nombre que recibió Moshe cuando nació. Cuando Moshe nació, hay una mahloket en la Torá que dice que se llamaba Tubia o se llamaba Abigdor, pero no se llamaba Moshe. Moshe es un nombre egipcio que significa Minamai Meshitiu, del agua te saqué, que se lo puso Batia, que Batia era egipcia y que fue la madre adoptiva de Moshe. Y que fue una chutzpah porque ella salvó al niño que su papá quería ahogar. Entonces era como una forma descarada de decir, ay, mira, tengo un bebé, lo saqué del agua. Pues obviamente ella era Yehudí. Toda la vida de Moshe va en función de que él salió del agua. Y esto es un tema muy, muy importante. Por lo tanto, quiero que vean que hay una relación íntima entre el 40, entre la vida de Moshe, que se divide en 4 etapas de 40. Moshe sube a Har Sinai 40 días, baja, rompe las tablas, vuelve a subir 40 días, vuelve a bajar, vuelve a subir 40 días y baja en Yom Kippur y dice, Dios los perdonó y baja con las segundas tablas. Quiere decir, hay una metáfora jugando todo el tiempo en la vida de Moshe con el término del número 40. ¿Por qué? Porque la vida de Moshe es una vida que él nació de una manera y cuando él llega a su mejor expresión de su ser, él deja de ser lo que fue cuando nació y se convierte en algo más grande. Y se dice que Moshe
es la persona que más usó su libre albedrío. Quiere decir, muchas veces pensamos que la gente nace con un don especial y que eso ya es para lo que vino al mundo. Y la verdad es que la definición de Moshe es que cuando nace Moshe, Moshe nace como un tzadik. Y les quiero explicar que el tzadik está posicionado en el árbol de la vida acá, en Yesod. Cuando estudiamos Yesod y estudiamos a Yosef Atzadik, vamos a ver que los tzadikim están acá. Y Moshe está acá. Entonces Moshe es un ser que estaba acá y se subió para acá. Se volvió Netzach. Entonces, ahorita les voy a hablar de otro personaje para que entendamos qué fue lo que pasó con Moshe. Moshe tuvo... Sí. Nada más un segundo, pero es que no me quiero perder. Cuando estábamos hablando de Netzach, sí. Que hablas de ambición, ¿ahí está Moshe? Ahí está Moshe. ¿Y al lado en humildad está Aarón o está arriba en loving kindness? La verdad es que la humildad y también es una cualidad que la va a tener Moshe. Es que ahorita les voy a explicar que la realidad es que el que es muy ambicioso, pero cuando tienes una ambición y tu ambición es un ideal muy grande por el cual tú darías tu vida y cedes tu beneficio personal por esa ambición, la verdad es que te conviertes en un ser muy humilde y te vuelves un ser eterno y te vuelves un ser victorioso porque lograste sobreponerte a tus cosas personales. Ahorita se los voy a explicar. Miren, este Moshe Rabbeinu, de las escenas más importantes para entender Netzach, sé que esta clase es difícil y créanme que para mí fue muy difícil prepararla porque no es una midá fácil de entender, pero al final la vamos a entender muy bien. Si hay algo importante que tenemos que entender es que la vida de Moshe se dividió en 3 etapas de 40 días. La última etapa, sus últimos 40 años de Moshe, están basados a partir del momento en que Moshe vio la zarza ardiente. Es por eso que puse la zarza ardiente acá, delante de ustedes. Cuando Moshe vio la zarza ardiente, Moshe ya se había ido de Egipto, ya había estado perdido. Hay un midrash que cuenta que estuvo en Etiopía como rey de una nación que habían tenido un problema durante casi 60 años, porque hay una discrepancia muy grande entre que se va de Egipto y llega con Yitro, faltan 60 años. Entonces, realmente, cuando él llegó con Yitro, cuando él llegó y tuvo la experiencia de la zarza ardiente, Moshe tenía 80 años, ¿ok? Entonces, sus últimos 40 años están marcados en el momento que él vio la zarza ardiente. Y les voy a explicar qué pasó en la zarza ardiente y van a entender, cuando yo digo que la ambición, van a ver que la gente que más ambición tiene también es la gente más terca y obstinada y que pone más resistencia. Porque entre más fácil te es algo, no estás ejecutando tu poder y tu dirección, sino simplemente tú eres así. Si una persona es mega disciplinada y es mega ordenada y mega así, no está viviendo en Netzach. En Netzach está viviendo aquel que no lo es y que conquista su Yetzer Hará y se vuelve un ser Netzach. Entonces vean esto. Cuando él ve la zarza ardiente, él vio un fenómeno que pasa mucho en el desierto, que es que un árbol seco se queme. Ya es lo que pasa en Australia y en todos estos países que por la sequía se quema un árbol. Pero le llamó mucho la atención que a pesar de que el árbol estaba quemándose, llevaba demasiado tiempo quemándose y seguía como en fuego. Normalmente los fuegos son muy altos y después se van apagando y se consume el árbol. Y de repente ve y dice, oye, ya pasaron 1000 horas, algo está pasando acá, y se acerca con mucha humildad, con mucho cuidado, y se da cuenta que está viendo un fenómeno sobrenatural. Esto es muy importante porque lo natural siempre hemos dicho que es el número 7. En el mundo natural, algo se quema, se prende, arde y se apaga. Ese es el mundo natural. El mundo sobrenatural es el número 8.
El número 8 es el número de los milagros, por eso son 8 días de Hanukkah, por eso el Brit Milá es el 8º día, porque significa que salirte del entorno natural. Entonces él, al ver un fenómeno sobrenatural, reconoció el fenómeno sobrenatural y pregunta, ¿qué es esto que estoy viendo? Entonces tuvo la decencia de bajar la vista porque dijo, debe de haber algo acá tremendo. Y en ese momento Dios se le revela y le dice, Moshe, soy Dios. Y le dice, no le dice soy Dios, le dice, soy el que soy. Soy la existencia. Soy Yud-Kei, Vav-Kei. Soy el tetragramatón. El Yud-Kei, Vav-Kei, nada más para que ustedes sepan, es el que fue, el que es y el que será. Es la definición de Dios para el pueblo de Israel, que significa que está por encima del tiempo y que es eterno. Entonces está Moshe ahí con sus borregos, viendo un fenómeno extraordinario, y en esa visión entiende que hay un mundo y hay una manifestación de algo que no es natural, que es sobrenatural, y hace contacto con él. Y Moshe le dice, quítate los zapatos, que es un tema muy interesante porque quitarse los zapatos, pero la palabra zapatos en ibrit se dice naalaim, y le dice neulateja. Y la palabra neulateja también significa candado. Entonces, no leamos, quítate tus sandalias, sino quítate tus candados. Tus candados es la imposición, la imposibilidad humana de conectarse con lo eterno, con Dios. Entonces, baja su mirada y para nosotros es una escena que dura 3 minutos, que se le manifestó Dios y le dijo, Moshe, te escogí y tú vas a ir a salvar al pueblo. Pero no es lo que dice el Midrash y no es lo que dice la Mishnah, porque nos cuentan que esta escena en el que Moshe estuvo hablando con Dios duró 7 días. Y durante esos 7 días Moshe mostró una resistencia completa a hacer lo que Dios le pedía. Dios le dijo, mira, te veo como un pastor responsable. El tema de que todos los Abot fueron pastores es un tema metafórico muy importante, porque un pastor es alguien que tiene la capacidad de conducir un rebaño, de ser un líder, de ver por todos. Cuando Moshe fue escogido por Dios, fue escogido por una escena de lo más tierna del mundo. Moshe regresó y de repente vio que un borreguito le faltaba. Y dijo, ¡qué horror! ¿Cómo me falta un borreguito? Entonces fue a buscar al borreguito y de repente encontró al borreguito en un monte, casi desmayándose. Era un bebecito. Y le preguntó, ¿qué tienes? Y se dio cuenta que no tenía agua, que no tenía comida. Y le dio un poquito de agua y se lo echó en la espalda al borreguito, como le echamos a los niños cuando están cansados. Y le dijo, de haber sabido que tenías tanta sed, yo te hubiera dado y te hubiera cargado. Y lo llevó en la espalda y lo incorporó al rebaño. Cuando Dios vio esto, dijo, tú eres la persona que yo quiero. Quiere decir, uno piensa que los líderes tienen que ser personas que tienen otras cualidades. Moshe Dios vio en Moshe ese cuidado de todo, ese ternura. Esa ternura es lo que Dios vio en Moshe. La escena de la zarza ardiente duró exactamente 7 días. Y durante esos 7 días Dios le decía, oye Moshe, ya vi que mi pueblo está sufriendo y vi que mi pueblo no puede aguantar más, vi que mi pueblo está llorando y quiero que tú lo saques. Y Moshe decía, yo no soy bueno para ir porque yo nunca me crié con el pueblo, yo no viví la esclavitud, yo me crié con el faraón, puros pretextos. Quiere decir, Moshe tiene una resistencia, todo lo que le dice Dios, Moshe le responde, no. Le dice, tú vas a ir y vas a ir a hablar con el faraón. Le dice, yo no hablo bien. Tengo un problema de tartamudez o de un problema de que no hablo bien, yo no me sé expresar bien. Entonces le dice, bueno, te voy a dar Aarón. Tienes que ir y decir esto. Es que ¿cómo me van a creer a mí si yo soy un extraño para ellos?
7 días de resistencia. Hasta que llegó un momento que que a Dios le dijo, vas. Y en el momento que él decide ir, se acaba la resistencia, y no nada más se acaba la resistencia, se convierte en su proyecto de vida. Ya Moshe, a partir de este momento, Moshe ya no va a ser ni buen papá, ni buen marido, ni nada. Ya Moshe se convierte en un líder con una misión, y nada en el mundo va a detener al líder con esa misión y al conductor y al pastor que va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y los va a conducir allá. Y toda la vida de Moshe, este es un tema muy importante del que tiene Netzach. Netzach es, toda tu vida va a ir y toda tu energía va a ir enfocada a un fin. Y no va a haber nada en el camino que se oponga a tu determinación de lograr ese fin. Y eso implica que vas a dejar de lejos y de largo todas tus cosas personales. Quiere decir, en Netzach, Dios no le está pidiendo a todo a Israel que seamos Netzach. Simplemente está pidiendo que esa cualidad de Netzach la tenemos que refinar, porque todos los seres humanos venimos a hacer algo en la vida, y cuando nosotros encontramos para qué somos buenos, tenemos que dedicarnos a eso, completamente a eso. Y cuando una persona se contacta con lo que es su tikkun y con lo que es su fuerza vital, nada está en obstáculo. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué pasó con los hijos de Moshe? Nada. ¿Qué le pasó con su esposa? ¿Tuvo una buena vida matrimonial? Nada. ¿Hizo mucho dinero? No. ¿Vio por sus problemas de él personales? No. Eso significa que sacrificó completamente su vida y completamente su tiempo. Todo el tiempo, desde que aparece Moshe en la Torá, está Moshe todo el tiempo, dale y duro, dale y duro, dale y duro, para salvar al pueblo de Israel, para todo. No hay nada más que eso. No puede entrar. ¿Quién? La de Nertamid. ¿Quién es Nertamid? Un segundito. La de la mikve. No sé quién es. Bueno, ni modo. De Se que la voy a mandar. Le mandes el link. Sí. Perdón, es que hay una persona que quería entrar y desgraciadamente no pudo entrar, pero bueno. Lo voy a volver a mandar. Se lo voy a mandar grabado. Miren, para que nosotros entendamos este personaje, hay que compararlo con otro personaje que también es Netzach. Porque Moshe es difícil. Y no lo van a creer, pero el personaje que es Netzach es ni más ni menos que Esther Amalcá. Entonces, Esther Amalcá, ¿qué tiene Esther Amalcá de Netzach? Entonces, vean, hay una escena en donde ella se vuelve Netzach, porque quiere decir, la vida de una persona no puede ser Netzach, nada más es Netzach cuando encuentra que su vida tiene una misión y que va a dar todo por eso. Esther Amalcá fue secuestrada y fue llevada a un concurso de belleza en donde no sabemos qué le vio a Hashverosh, pero de las miles o millones de mujeres que habían en el harem, le gustó ella. Y Mordejai le dijo, tú no digas nada, porque está tan raro que te hayan escogido, que por algo a lo mejor se está jugando, tú no digas de qué pueblo vienes, no digas nada, nadie sabía nada de ella. Y todos los años que está Esther con Ahashverosh, que son 9 años, ella no dice nada, no hace nada, hasta tiene una personalidad como de víctima, como de, pobre de mí, fui secuestrada, ahora tengo que estar con un hombre que no quiero, yo soy una mujer judía. Toda su situación de ella es como penosa. De repente surge Amalek, surge Amán, y cuando sube el bien en el mundo, tiene que subir proporcionalmente el mal en el mundo para que el hombre siga teniendo libre albedrío. Entonces es un tema muy importante que ahorita vamos a hablar de él. Entonces, cuando ella sube al poder y cuando ella se vuelve reina, pues simultáneamente sube el mal en el mundo, porque siempre debe de haber un balance entre las fuerzas del bien y el mal.
En este caso, Amán se posicionó como un rey, como el consejero del rey, y hace un decreto para matar al pueblo de Israel, a todos, un genocidio. Cuando Mordejai se entera de que hay este edicto y que este edicto mandaron las cartas con el edicto de matar a todo el pueblo de Israel en el siguiente año, él se agencia para poder hablar con Esther Amalcá y le dice, mira, ya entendí por qué estás tú ahí. Seguramente Dios te puso ahí como una clave para salvar al pueblo de Israel. Así que vas a tener que ir a ver al rey y vas a tener que salvar al pueblo de Israel. Y entonces ella vuelve a tener la misma actitud que Moshe. Empieza con pretextos y le dice, yo no puedo ir a ver al rey, porque si voy a ver al rey y el rey no me ha hablado y el rey no extiende el cetro, me va a matar. Y vean lo que le pasó a Vashti, que desobedeció y la mató. Y este es un rey muy, muy pesado y es un rey muy caprichudo y yo no lo puedo ir a ver. Entonces, este Mordejai le dice, el pueblo de Israel se va a salvar y puede ser a través de ti, y si no va a buscar cómo salvarse, pero el pueblo de Israel se va a salvar. Tienes tú ahorita la oportunidad de tú ser el medio por el cual el pueblo de Israel se va a salvar. Entonces, puedes tomar la oportunidad, si no, Dios va a encontrar otra forma de salvar al pueblo de Israel. Entonces, ella lleva 9 años quejándose, 9 años de víctima, 9 años de una pasividad, de que dice, Jazita está ahí en el palacio, y de repente se voltea ella y le dice a Mordejai, ayunen por mí 3 días, porque voy a ir a ver al rey. Y le dice la palabra clave, y le dice, kasher abadeti, abadeti, que significa, si he de morir, pero voy a hacer esto porque me llegó tus palabras y entendí que toda mi vida pensé que yo iba a ser la buena niña judía que se iba a casar y que iba a tener hijos y que iba a ser una más del pueblo de Israel, pero me llegó, me llegó la claridad de que yo estoy acá para salvar al pueblo de Israel y por lo tanto de repente cambió completamente su actitud de ser una persona pasiva, de una persona que te da lástima y de repente se empodera y dice la Megilat Esther, dice, Betilbash Esther et Amalhut. Imagínate una mujer que no hacía nada, de repente se vistió Esther el reinado, se puso y agarró al toro por los cuernos porque entendió que la misión de su vida era esa. Y dijo, kasher abadeti, abadeti. Si he de morir, voy a morir. Y entonces va a ver al rey. Y el rey le parece lo más raro del mundo porque nunca ella había pedido nada, porque ella era una pasiva, porque ella estaba ahí como víctima. Entonces el rey se impresiona de que por primera vez ella va a pedir algo y sabemos que ella logra hacer que se revoque este mandato, que caiga Amán y que al caer Amán el pueblo de Israel se salva. Y lo importante de esta historia es porque Purim es la historia eterna del pueblo de Israel. Quiere decir, todas las fiestas que tenemos ante nosotros, Pesaj y esta y la otra, cuando va a llegar Yemei Meshiach, las vamos a recordar, como hoy recordamos Pesach Sheini, pero ya no van a ser importantes. La única fiesta importante que vamos a seguir celebrando para toda la eternidad del pueblo de Israel es Purim, y Purim y la Megilat Esther son parte de la eternidad del pueblo de Israel. Ahora tenemos varias cosas y lo vamos a concretar de una manera muy fina y muy padre. Quiero volver a esta frase. Hablamos de Moshe como Netzach, hablamos de Esther Amalcá como Netzach. Lo que tienen en común los dos es que ambos salvaron al pueblo de Israel y ambos se sacrificaron para hacerlo. Sacrificio en hebreo se dice Mesirut Nefesh. Quiere decir, la persona deja de lado las cosas y se energiza para lograr una meta importante. Ahora, ¿quién dijo la palabra Netzach Israel lo Yishaker? La dijo Shmuel.
Entonces van a decir, ahora me voy a perder más, pero no, esto va a hacer que todo entre en su lugar bien. La palabra de Netzach Israel lo Shaker la dijo Shmuel Anabí, Shmuel, el profeta, cuando sucedió una cosa muy particular. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, sabemos que Moshe Rabbeinu no pudo entrar. Y todo el mundo está traumado y adolorido. Como Moshe, el que dio su vida por el pueblo de Israel, Jazito, no pudo entrar a la tierra de Israel. Y hay miles de especulaciones, que porque si se enojó, que porque le dijo a la piedra en vez de le pegó a la piedra. Pueden decir lo que quieran, pero mi Raf dice una cosa muy importante. Moshe no entró a Israel porque Moshe era Mesías. Y él estaba en un nivel altísimo, pero desgraciadamente el pueblo no. Y para que él pudiera conducir al pueblo de Israel a Israel y él entrar a Israel, es que el pueblo tenía que estar en su mismo nivel. Entonces el problema no fue en Moshe, el problema fue en nosotros, que no estábamos preparados para que ya llegara Yemei Meshiach, ¿ok? Entonces por eso Moshe simplemente se queda en las afueras del Jordán y ve a Israel y la Torah nos dice que nadie pudo llevárselo y Dios se lo tuvo que llevar vivo al Gan Eden. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿qué tiene que ver Shmuel Anabí? Shmuel Anabí es el profeta que coronó al primer rey de Israel. El primer rey de Israel se llama Shaul. Y cuando por primera vez Israel tuvo un rey, que fue muy tardíamente, porque primero tuvieron los Shoftim y los Nebim, el rey llegó tardíamente, Dios le dijo a Shmuel, dile al rey Shaul que cuando ya logre establecerse y que logre poner a todo el pueblo bien y que esté todo el pueblo organizado, tiene que hacer una guerra contra Amalek. Y Amalek, en términos generales, es el arquetipo del mal. Quiere decir, Amalek es una nación que encarna el mal puro. Y aparentemente había un lugar con un rey y había un pueblo llamado Amalek. Y este pueblo, parte de lo que tenía que hacer el rey es borrar Amalek del mapa. Y entonces el rey Shaul obedece a Shmuel y hace guerra contra Amalek y gana la guerra, mata a los que tiene que matar y a la hora de la hora no se atreve a matar al rey Agag, que es el rey de Amalek. Porque le dio lástima. Él como rey dijo, a lo mejor este es un malvado, pero merece una muerte digna, no una muerte en la batalla. Entonces no es que le perdona la muerte, lo atrapa y le dice, te vamos a matar con una muerte digna. Y por otro lado, tenía que haber matado a los animales, tenía que haber acabado con todo. Entonces, cuando regresa de la batalla, Shmuel lo está recibiendo y le dice, ¿cómo te fue? Dice, me fue increíble, ganamos la guerra, matamos a todos, todo como dijiste. Y le dice, ¿quién es este cuate que está acá atrás? Dice, es el rey Agag, es el rey de Amalek. Y entonces ahí agarra a Shmuel y lo mata al rey Agag. Y dice las palabras, Netzach Israel lo Shaker. Entonces, nos quedamos traumados porque lo que está sucediendo acá y lo que tenemos que entender es que esa noche, durante el ataque de Amalek, que le perdonaron la vida al rey Agag, el rey Agag se metió con una mujer, tuvo descendencia y no se acabó Amalek. Y después, cuando leemos la historia de Purim, vemos que Amán era de el rey Agag. Era Amán Agagita, que era Amalekita. Entonces, lo que estamos acá viendo es una línea muy especial. El primer ataque que tuvo el pueblo de Israel con Amalek fue en el desierto, en Refidim, y Moshe libró la batalla. Y ganó la batalla Moshe. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que más que un pueblo, más que una nación, Amalek es Yetzer Hará.
el instinto al mal, el instinto a fracasar, el instinto a que las cosas no se expresen, no lleguen a su potencial. El que una persona quiere hacer algo y en el camino se enfrió y no lo hizo, es que escuchó a su Yetzer Hará, que el Yetzer Hará le ganó. El Yetzer Hará está constantemente activo porque está constantemente haciendo que el ser humano tenga libre albedrío. Entonces, lo que sucede es que Moshe es el primero en vencer al Yetzer Hará en el desierto. Levantaba las manos, mientras todos hacían la batalla abajo, él levantaba las manos y acabaron con Amalek. Cuando llegan a Israel, el rey Shaul tiene que acabar con Amalek y no acaba con Amalek, sino que el que acaba con Amalek es Shmuel Anabí, que dice Netzach Israel lo Ishaker. Y finalmente el que acaba con Amalek en la historia de Purim es Esther Amalcá. Entonces, quiero unir todo esto, porque ya es hora de que terminemos, porque deben de tener ustedes muchas preguntas. Lo que estamos viendo acá es personas que no saben claramente cuál es su potencial, que saben que tienen fuerza, que tienen una vida normal y que de pronto ven un ideal o una empresa o una cosa por la cual entienden que su vida es sobreponerse a algo y energizarse y sobreponerse a todo con voluntad y con fuerza y lograr la victoria. Y para poder lograr la victoria de cualquier cosa que nos proponemos importantes, ya sea llevar una empresa, dar una buena clase, sacar adelante una familia, proponer estar sano, proponer escribir un libro. La gente que se propone cosas y las logra, lo que está usando es la fuerza de Netzach, porque la fuerza del Yetzer Hará es esa fuerza que te obstaculiza lograr tener la victoria. Y cuando una persona ama algo tanto, que dice, daría todo porque esto sucediera, y lo voy a trabajar y lo voy a energizar, está viviendo en Netzach. Por lo tanto, Netzach implica para nosotros el trabajo que tenemos que hacer diario para tener ideales y para que estos ideales tengan la capacidad de expresarse en su máximo potencial. Entonces, lo que esto significa es que el que vive en Netzach es una persona que tiene la fuerza de sobreponerse a su Yetzer Hará. Y el Yetzer Hará es Amalek, es el Satán, es el Malahamavet, es el mal, es el Azazel, es la serpiente. Todos los males se pueden agrupar en un grupo general llamado el Yetzer Hará. Y lo que tenemos que entender es que el Yetzer Hará viene para hacernos caer y para que nuestras cosas no fructifiquen y que nosotros nos decaigamos y las dejemos de hacer. Y nosotros tenemos que tener la fuerza para sobreponernos al Yetzer Hará y luchar en contra de él para que tu ilusión y tu ideal y tu meta se lleve a cabo de manera correcta. Y esto es exactamente lo que es Netzach. Netzach implica que cada persona tiene que ver qué ama, porque obviamente no puedes en cada cosa ponerle todos los kilos de energía y echarle la energía y la disciplina y sobreponerte con una voluntad férrea a todo esto, sino que la persona sí tiene que escoger y decir, yo siento que esto es algo por lo que vale la pena y esto, quiere decir, si te propones 1000 cosas, seguro vas a fallar. El chiste de este ejercicio es que nosotros verdaderamente detectemos qué es aquello que nos va a inmortalizar. Pero no nos va a inmortalizar de que nos va a volver famosos, porque estamos viendo que al conductor tiene que darle espalda al público, sino nos va a volver eternos, porque lo que es eterno es en cuanto más me comunique y me conecte con Dios y me contacte con mi misión de vida,
entonces voy a tener la posibilidad de buscar la eternidad. Obviamente la búsqueda no es la búsqueda de la eternidad. La eternidad se convierte en un medio, una consecuencia de una persona que al contrario cede su ego, se sacrifica por algo, y cuando una persona se sacrifica por algo, sin proponérselo, se vuelve eterno. Moshe Rabbeinu es la reencarnación de Noaj. A lo mejor les parece mucha información, pero estamos bien de tiempo. Moshe Rabbeinu es la reencarnación de Noaj. Y Noaj es un tzadik. A Noaj, Dios le dijo, sálvate tú, sálvate tu familia, súbete al arca y voy a cambiar todo, pero tú y tu familia se van a salvar. Y Noaj dijo, va. Y se dedicó tremendamente, con muchísima fuerza, a hacer el arca. Se tardó 100 años y llevó la comida y se sacrificó por toda la humanidad. Pero cuando terminó el diluvio, hay una queja muy fuerte a Noaj, porque Noaj fue un hombre obediente, diligente, fue un tzadik, fue lo que tú quieras. Pero le faltó una cosa. Ver que él podía quizás haber hecho que otra gente se arrepintiera o que Dios se arrepintiera de hacer el diluvio. Entonces hay una queja hacia Noaj, que hay un tema de un poco de egoísmo. El tzadik, en la definición que tiene la Torá, tiene un poco de egoísmo. Hay un tema de, mientras yo me salve y Dios me pidió a mí, pues yo lo hago. Cuando muere Noaj, Noaj es una figura muy triste porque muere deprimido, muere mal, muere castrado, muere mal. Pero cuando vemos a Moshe Rabbeinu en el Sefer Agilgulim, que habla de las reencarnaciones, dicen, Moshe es la reencarnación de algo de Noaj que Noaj no hizo bien. Cuando, vean qué interesante, Moshe también es puesto en el agua y en una arquita, en la Teibá. Y también es sacado del agua y salvado del agua. Quiere decir, hay muchas cosas parecidas con el número 40, etc. Pero cuando el pueblo de Israel aceptó la Torá, y Moshe es como el conductor de la energía eterna hacia el pueblo de Israel, porque dicen que cuando el pueblo de Israel aceptó la Torá, el pueblo de Israel se volvió en ese momento eterno. Y eterno se refiere a que dejaron de morirse las personas cuando aceptaron en Sinai la Torá. Y dijo Naseh ben Ishma, dicen que la gente en ese periodo de tiempo no se enfermaron, no murieron, no les pasaba nada, porque estaban conectados con la eternidad. El problema es que después de 40 días, exactamente después de 40 días, ellos hacen el becerro de oro. Y cuando hacen el becerro de oro, pierden la eternidad que habían ganado, y pierden la conexión que habían ganado. Entonces, cuando baja Moshe, Dios le dice a Moshe, fíjate este pueblo que acaban de aceptar la Torá y ya están haciendo idolatría, los voy a destruir. Y dijo Moshe, si los destruyes, bórrame de tu libro. Y ahí hizo el tikún de Noaj. Porque Noaj le dijeron, tú sálvate. Y dijo, mientras yo me salve, pues me salvo. En cambio, cuando a Moshe le dijeron, voy a hacer de ti un pueblo y voy a matar a los demás y vamos a empezar la humanidad a partir de ti, Moshe dijo, no cuentas conmigo. Porque hizo el tikún de Noaj. Dijo, si no los perdonas a ellos, sácame y bórrame de tu libro. Por lo tanto, estamos viendo algo muy interesante. ¿Qué ganó Moshe de todo esto? Ni lo querían mucho. Cuando Moshe les pidió dinero para hacer el Mishkan, dijeron, seguro se va a clavetear todo el dinero. Cuando la gente estaba en el desierto y no encontraron agua, dijeron, este desgraciado nos sacó y nos vino a traer la muerte al desierto. Cuando tenían hambre, dijeron, este nos sacó y no nos da de comer. Estaba Moshe harto del pueblo de Israel, en cierta manera, se dio a sus hijos, no sabemos que Moshe ni fue buen papá ni mal papá, nada más no se dio a la familia, se tuvo que separar de su esposa porque pues como estaba hablando con Dios todo el día, no podía estar con una esposa y atenderla y tener relaciones. No hizo dinero, quiere decir, Moshe en vida dio toda su vida por el pueblo de Israel.
Él en vida no esperaba nada que le pagara nada. Más nosotros ahorita hablamos de Moshe Rabbeinu y decimos, Moshe es el más grande profeta que hubo y el amor más grande que tiene el pueblo de Israel hacia cualquier profeta es hacia Moshe Rabbeinu. Quiere decir, Moshe se volvió eterno, pero no se volvió eterno porque se quiso volver eterno. Se volvió eterno porque en el momento que una persona suprime y cede sus impulsos egoístas, impulsos personales, y los cede por una causa mayor, se vuelve eterna. Ese es Moshe Rabbeinu, eso es Netzach. Básicamente es una cualidad muy difícil de entender, pero en la semana que entra, cuando nosotros hablemos de Aarón, vamos a entender qué significa caminar, qué significa la virtud de Moshe de estar como un director, como... Quiero que vean este esquema por último, porque hay algo muy importante. Moshe Rabbeinu, que está acá, él recibe la luz y la baja a nosotros. Por eso Moshe es el Amenatzeach, por eso es el conductor. Es el conductor de la Torá, es el conductor de la luz y es el conductor que nos va a permitir elevarnos a la eternidad. En cambio, ¿qué es Aarón? Porque es muy importante, porque eso va a ser la semana que entra. Aarón es exactamente al revés. Aarón es todo lo que va a hacer el hombre para conectarse con Dios. Aquí es todo lo que Dios va a hacer para conectar a Dios con la humanidad. Y en cambio Aarón, que son los Kohanim, eran los servidores del templo, los servidores de la sociedad, los servidores que conectaban a lo mundano con Akadosh Baruj Hu. Por eso prendían las velas y hacían korbanot. Por lo tanto, Moshe es cómo baja la luz al mundo y Aarón es cómo sube la luz al mundo de arriba. Por lo tanto, son importantes las dos. Estudiar Torah va de este lado. Rezar va de este lado. Hacer ciertas mitzvot de cierta manera con la halajá va de este lado. Pero en cambio, meditar va de este lado. Y la verdad es que dijimos desde el principio que no es que tenemos que ser nosotros Netzach, pero sí tenemos que tener claro que para poder tener una vida de provecho y tener ideales y que nuestra vida sea una vida de eternidad y una vida de ejemplo, tenemos que tener la virtud de voluntad férrea y de energizarnos y de sobreponernos a los obstáculos. Dice la Torá que Moshe iba a morir, no iba a morir. Dios le dijo a Moshe, te llegó el final, quiere decir, tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Entonces, Dios mandó al Yetzer Hará a llevarse a Moshe. Siempre el Yetzer Hará toma otro nombre dependiendo en qué está. El Yetzer Hará en este caso es el Malach HaMavet, el ángel de la muerte. Entonces cuenta el Midrash una historia muy linda, que viene el ángel de la muerte por Moshe. Pero Moshe era un experto para batear al ángel de la muerte y al Yetzer Hará. Entonces el ángel de la muerte le dice a Moshe, ya vine por ti. Y Moshe le dice, ¿sabes con quién estás metiéndote? Soy Moshe Rabbeinu. Entonces es muy raro este Midrash, porque viene el Malach HaMavet con Dios y le dice, me mandaste por Moshe, pero yo no puedo llevármelo. Él, no tengo poder sobre él. Entonces viene Dios y le dice a Moshe, vas a tener que subir a tal montaña, a Mount Nebo, y sabemos que Akadosh Baruj Hu no se llevó a Moshe más que con un beso. Por eso no sabemos dónde está la tumba de Moshe. Por eso decimos de una manera metafórica, pero es una manera cierta, que Moshe no murió. Porque Moshe no pasó la muerte que vamos a tener todos nosotros de tener una muerte física y ser enterrados y pasar por todo este proceso. La alma de Moshe estaba tan conectada con Akadosh Baruj Hu que simplemente se elevó, simplemente estuvo con él y punto. Y por eso no hay muerte en Moshe. Por eso la Torá no muere, por eso Purim no muere,
Por eso, la última lucha de el bien y el mal es la lucha contra Amalek, en donde eventualmente va a haber un momento en que la humanidad va a decirle a Dios, ya no podemos con el Yetzer Hará, ya no podemos con tanta tentación, ya no podemos con esta fuerza que siempre está activa y que está atacándonos. Y dice que Dios le va a hacer shchita al Yetzer Hará y lo va a matar. Y que van a ir los tzadikim a una exhibición a ver qué era ese Yetzer Hará. Es una cosa muy chistosa, pero es una gemore que me contó mi marido, que está en el Talmud. Dicen que el Yetzer Hará lo acaban matando y van a ir como gente a ver qué era el Yetzer Hará. Entonces va a haber una entrada para los tzadikim y va a haber una entrada para los rashaim, una entrada para los buenos y una entrada para los malos. Y en medio de una carpa gigante va a estar el Yetzer Hará, aniquilado por Dios, cortado a la mitad sin cabeza. Entonces, cuando van a ir los tzadikim, van a decir, no puedo creer qué grande era el Yetzer Hará, cómo pude sobreponerme a este monstruo. Y haz de cuenta que van a ver a un dinosaurio sin cabeza, así gigante. Y de repente por el otro lado, en el turno de la tarde, van a venir los rashaim, van a venir los malvados, y van a entrar y van a ver a un gatito sin cabeza, y van a decir, ¿cómo no pude contra este gatito? ¿Cómo nunca pude sobreponerme contra este gatito? Se los dejo de tarea pensar esta historia que habla de que al final de los tiempos, Akadosh Baruj Hu nos va a tener que quitar el Yetzer Hará de encima, porque ya estamos cansados de tener siempre dificultad para hacer lo que nos proponemos hacernos. Pero mientras llega ese momento, lo que sí tenemos que trabajar es en detectar pocas cosas que valdrían la pena que nosotros metamos toda nuestra energía y toda nuestra capacidad para sacarlas adelante, para sobreponernos a ellas y para que sea nuestro lema de vida. Y si nosotros encontramos eso, la vida se vuelve con tanto sentido y la vida espiritual se abre y Bedrat Hashem, que tengamos el sehut de cada uno de nosotros, encontrar para qué vivir y también por qué podríamos morir. Si lo logramos hacer, vamos a hacer algo muy grandioso. Básicamente, hasta acá llegó la clase de hoy.